Hola amigos, buenas noches. Siempre un gusto recibirlos. Un video más junto a ustedes. Hoy vamos a revisar, no puedo decir un gobierno, no puedo decir una presidencia. Yo creo que hoy vamos a revisar el modus operandi de una muy bien orquestada banda narcodelictiva. Suena como que voy a hablar de un cártel, pero voy a hablar del gobierno de Guillermo Lasso. Nuestra clase política nos sorprende cada vez más y nos sorprende para mal. Cuando uno piensa que lo vio todo, el siguiente presidente llega y te sorprende por lo malo y corrupto que puede llegar a ser. Si ya Rafael Correa había puesto el listón muy alto, Guillermo Lasso en la cuarta o quinta parte del tiempo no se ha quedado atrás. Lo que Correa logró hacer en corrupción en 10 años más o menos, Lasso lo hizo en 2 años y medio. Claro que su trayectoria criminal y delincuencial no es nueva, ¿no? Guillermo Lasso está en esto desde hace mucho más tiempo. Pero es increíble que gente como Guillermo Lasso haya primero podido ser parte de gobiernos anteriores, con ese prontuario criminal llegar a ser candidato y con todo eso llegar a ser presidente. En cierta parte, él tiene la culpa, pero en buena parte también, mis amigos, la gente, la sociedad, de la que yo también soy parte, tenemos la culpa. En este caso, no me tengo que dar golpes de pecho porque yo jamás hubiera votado por un tipo como este. Jamás hubiera votado por un tipo como este. Dando gracias a Dios, no voté por él. Y además de dar gracias a Dios también, ya uno sabe qué clase de criminal tiene enfrente. Mucha gente se dejó sorprender. No sé si pensaron que por ponerle la banda presidencial iban a salir de él expulsados los demonios de la corrupción. Es mucho peor. Es mucho peor. Es como al mono asesino darle una navaja. Increíble. Increíble que en tan poco tiempo se pueda hacer tan mal las cosas. La coyuntura actual es en gran parte responsabilidad de Guillermo Lasso y su ineptitud, su ineficacia, y pues él está más ocupado en cubrirse las espaldas de todos los casos de corrupción que en gobernar. Pero viene también de un gobierno anterior nefasto como el de Lenín Moreno, y aparte de eso viene detrás del gobierno de Lenín Moreno, yo diría una segunda mitad del gobierno de Rafael Correa ya en declive y ya en esa putrefacción que empezó a tener la revolución ciudadana que nos robó todo menos la esperanza, literalmente. El video de hoy se va a componer de varios videos, valga la redundancia. Hoy les traigo otras fuentes de información que nos ayudan a ser más pluralistas en ese sentido. Tenemos a la BBC de Inglaterra, tenemos a la Deutsche Welle de Alemania, tenemos a la televisión francesa también, tenemos a La Posta, tenemos a Teleamazonas, tenemos varias fuentes del día de hoy.
Hoy voy a dejar que los videos corran más porque se arrojan muchas luces. Voy a empezar con una pequeña reseña de este criminal. Se llama Guillermo Lasso, es banquero y político. Su fortuna declarada oficialmente ronda los 40 millones de dólares. Obviamente, esto es una pequeña porción comparado a todo lo que tienen paraísos fiscales y más los chanchullitos por ahí que tiene con ciertas actividades delictivas. Estos 40 millones son la caja chica. Como todos sabemos, dueño del Banco de Guayaquil, pero tiene una carrera en el sector público amplia, pero así como es amplia, es nefasta. En el 98 fue gobernador de la provincia del Guayas con Yamil Maguad de presidente. A este gobierno llega porque él había dado donaciones junto con otros banqueros a la campaña de Yamil Maguad. Ya todos sabemos que esto desencadenó el feriado bancario, por eso me tomé el tiempo de revisar con ustedes los gobiernos anteriores. Estas donaciones no las hizo solo, las hizo con su cuñado, Danilo Carrera. Ustedes recuerdan, en el caso del Gran Padrino, ¿no? Cómo Danilo Carrera está envuelto en narcotráfico. Danilo Carrera es cuñado de Guillermo Lasso, ¿no? Eso hay que tenerlo en mente. El eterno Danilo Carrera del Comité Olímpico Ecuatoriano. Si Ricardo Patiño puso cocaína o no en la valija diplomática que se les cayó en Italia, imagínense cuánto de aquello pudo haber puesto Danilo Carrera en el equipaje de los deportistas ecuatorianos. Solo Dios sabrá. En el 99 pasa a ser superministro de Economía de Yamil Maguad en lo que se conoció como el feriado bancario, y hablamos de aquello. Fue director de la Junta Monetaria, del directorio de la Junta Monetaria, el brazo administrativo de ese atraco. También a la par, aparte que era parte de la Junta Bancaria, era parte del Banco de Guayaquil. Imagínense el conflicto de intereses de ahí. Luego en 2003 es nombrado por Lucio Gutiérrez embajador itinerante. Es así que usted recordará la visita de Lucio Gutiérrez a George Bush en la Casa Blanca, en la Sala Oval, cuando entra Lucio Gutiérrez, Mauricio Pozo, Nina Pacari y Guillermo Lasso. Las imágenes están ahí, no me estoy inventando. Luego, hasta 2007, fue presidente de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil. Todo esto bajo la administración social cristiana de Jaime Nebot. Ahí todavía eran compadres, amigos, todavía iban caminando de la mano por las calles de Guayaquil. Director también de la Corporación Andina de Fomento y también titular de la Fundación 2000. Por eso les digo que iban caminando de la mano por el Malecón 2000 en 9 de octubre en Guayaquil. Participó en 3 elecciones presidenciales. La primera la perdió contra Correa, la segunda la perdió contra Lenín Moreno y la tercera le ganó al inefable Andrés Arauz, que ahora es candidato a la vicepresidencia. Ellos se van reciclando, ¿no? Es algo que pasa muy a menudo en los partidos políticos ecuatorianos, pero más en la Revolución Ciudadana. Se van reciclando, ¿no? Se van rotando. Te ponen de asambleísta, luego de ministro, luego de embajador. Así es como estuvo rotando en el sistema y lucrando del Estado ecuatoriano Luisa González, ¿no? Asambleísta, vicecónsul, ahora candidata, y así los tienen dando vueltas, obviamente ganando buen dinero, buen sueldo al mes con los impuestos que usted y yo pagamos. Ahora quieren cambiar el país, pero han estado ya años en el sistema y no lo han hecho. No les interesa hacerlo, son unos sinvergüenzas. Guillermo Lasso, en su gobierno, ¿qué podemos destacar? Fue muy eficaz en el sistema de vacunación a la población, no las vacunas de que te quitan la plata, él lo hizo en el feriado bancario.
Me refiero a las vacunas contra el COVID-19. Fue muy eficaz su plan de vacunación. Fue muy rápido y fue bastante preciso. Pero luego, paradójicamente, su gobierno también se destaca por el desabastecimiento y la inoperancia del sistema de salud. Haces una cosa bien y haces tres cosas mal. Ese es el sello de calidad de nuestra casta política. Y luego pues ya enfrentó el paro nacional. Otro gobierno más, discúlpenme un segundito, otro gobierno más que tiene las manos manchadas de sangre. En el paro nacional, 7 muertos, 331 heridos y 158 detenidos. Otro gobierno cometiendo crímenes de Estado. Ahora dejó, tal vez no a propósito, que asesinen a Fernando Villavicencio, desprotegió a los alcaldes que también murieron, y no se diga a la población en general, que vive con el corazón en la mano, ¿verdad? Sales de tu casa y no sabes si regresas. Gracias a don Guillermo Lazo. Pero ¿qué se podía esperar de un banquero? ¿Qué se podía? Dejemos de lado lo de banquero. De un criminal de cuello blanco, de un delincuente de cuello blanco. ¿Qué se podía esperar? Yo cuando conversaba con un buen amigo, algún día se los presento, él decía, y entonces si no se vota por Correa, porque él es correísta, tiene ese defecto. Me decía, si no votas por Correa, entonces quieres que la gente vote por Lazo. Le decía, no. Si tú piensas que yo, por no votar por Correa, voy a votar por Lazo, estás equivocado. Prefiero no votar. Obviamente tengo que ir a votar, pero prefiero votar blanco, prefiero votar nulo, porque yo, con mi voto, autenticar a sinvergüenzas como estos, no, gracias. Vamos entonces a las imágenes del primer video que les decía, es de la BBC. Esto pone un poco la luz, pues los reflectores sobre la coyuntura en general, y luego iremos avanzando en los otros videos. ¿Les parece? Entonces vamos allá. Ecuador vive una nueva crisis social. El paro nacional indefinido, que se inició el 13 de junio, se ha recrudecido con manifestaciones contra el gobierno del presidente Guillermo Lazo, lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE. Mientras se cierne sobre muchos centros urbanos la amenaza del desabastecimiento, las protestas se han tornado violentas. Los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes han dejado varios muertos. En estos días, los ecuatorianos han visto ataques de edificios públicos como la Fiscalía, la militarización de zonas públicas y choques entre gente a favor y en contra de las marchas. Por su parte, el gobierno ha decretado un estado de excepción. En este video te contamos las 3 claves de la crisis que sacude al país. Estas protestas fueron inicialmente convocadas por la CONAIE, un poderoso grupo que aglutina a nacionalidades indígenas en Ecuador. Fue creado en 1986 y desde entonces ha demostrado tener una gran capacidad de movilización social. De hecho, ha protagonizado varios alzamientos en el país que, en alianzas con otros sectores populares y militares, han derrocado presidentes. Pero con el paso de los días, más grupos se han ido sumando a la convocatoria de la CONAIE y se ha visto en las calles a otros sectores como estudiantes, maestros, transportistas y sindicatos, que están de acuerdo con las demandas del grupo indígena por la mejora de las condiciones de vida en el país, que atraviesa una grave crisis económica que ha provocado un repunte de la pobreza y ha dejado una gran deuda social. Según el Banco Mundial, en Ecuador esta crisis puso en evidencia la elevada informalidad y un sistema de salud poco preparado y la gran desigualdad en el acceso a servicios básicos. Y es que en Ecuador un 39% de la población está viviendo en una situación de pobreza multidimensional, es decir, con acceso mínimo o directamente sin acceso a servicios básicos como educación, salud, vivienda, agua o pensiones. Uno de los principales reclamos de los manifestantes es el control de precios del combustible. Como en muchos países del mundo, en Ecuador también el costo de estos productos ha aumentado considerablemente desde 2020, impulsados principalmente por los estragos de la pandemia y la guerra en Ucrania.
El precio del diésel casi se duplicó de $1 a 1,90 por galón y la gasolina aumentó de 1,75 a 2,55 dólares. Y este aumento del precio del combustible ha encarecido considerablemente el costo de la vida. Precisamente el control de estos precios encabeza la lista de 10 puntos que ha exigido la CONAIE al gobierno de Ecuador, además de otros pedidos como alivio de deudas para los más pobres, precios justos en el campo para productos como la leche, el arroz o el banano, más empleo y control de precios y más presupuestos para educación y salud para hacer frente al desabastecimiento de hospitales por falta de medicinas y personal. El gobierno de Guillermo Lasso ha respondido con mano dura a las manifestaciones, donde ya se han reportado varios muertos que la CONAIE adjudica a la fuerte represión policial, algo que el gobierno niega. Incluso ha calificado como terrorismo algunas acciones de los manifestantes que mantienen bloqueos en varios puntos de carreteras en el país, lo que ha provocado a su vez desabastecimiento y un aumento aún mayor de los precios de productos básicos y de los alimentos. Además, el presidente Lasso decretó un estado de excepción en el país y un toque de queda en las 6 provincias donde las protestas están siendo más fuertes, que incluyen a Pichincha, la provincia a la que pertenece Quito, la capital. Por otra parte, muchos han criticado, por ejemplo, la orden de militarización de la Casa de la Cultura en Quito, un lugar que habitualmente ha servido de punto de encuentro al movimiento indígena en Ecuador, o el arresto por parte de la policía del líder indígena y protagonista de las protestas, Leonidas Issa, por presuntamente paralizar el transporte público al bloquear una vía y exhortar a que se radicalizaran las protestas. Hay quienes piensan que esta respuesta del gobierno no hizo más que echar leña al fuego, aunque el gobierno también reconoce que dejó de escuchar las demandas de la gente, que eso fue un error y que en sectores como la salud se debió tomar medidas mucho antes. Por ejemplo, ahora ha prometido declarar una emergencia en el sector de salud y no incrementar más el precio del combustible, así como condonar deudas para los sectores más desfavorecidos. Yo creo que hay un derecho legítimo a la protesta, eso es indudable. Las formas no son las correctas necesariamente, pero la necesidad de que esa protesta política haga reflexionar a quienes gobernamos es algo positivo. Pero las manifestaciones en su contra no son el único frente abierto del gobierno de Lasso. El presidente ecuatoriano, quien enfrenta al mismo tiempo una crisis de gobernabilidad con la Asamblea, donde no tiene mayoría y donde ha roto las alianzas con las que llegó a la presidencia, ha dicho que detrás de las manifestaciones se cierne un plan para sacarlo del poder. Por su parte, la CONAIE asegura que no se sentará a dialogar con el gobierno hasta que no se ponga fin al estado de excepción y la represión a las protestas. Necesitamos la respuesta de los 10 puntos y esa es nuestra agenda. Y el gobierno nacional, mientras está haciendo valoraciones externas o de pronto poniendo escenarios que no existen y que no hemos planteado, pues prácticamente pretende imponer la violencia para defender supuestamente la democracia. Pero las movilizaciones y sobre todo la violencia y la destrucción que han generado en varias ciudades del país también han sido rechazadas por una parte de la población que, en contramarcha, ha salido a las calles en rechazo a la violencia y por la paz en el país. Y muchos siguen a la espera de que el diálogo encuentre el camino para destrabar la crisis en la que está sumido el Ecuador. Más entrevistas y análisis de contexto de lo que está sucediendo en Ecuador lo tienen. ¿Por qué dejé correr todo el video prácticamente? Porque esto nos pone en contexto. Esto nos ubica en el mapa del desgobierno de Guillermo Lasso. Como les había dicho antes, ¿qué otra cosa se podía esperar del gobierno de Guillermo Lasso? No se podía esperar nada bueno, nada mejor, nada diferente. Pero ya estamos donde estamos y con eso es con lo que hay que trabajar. Aquí vamos a ver otro video cortito. Cultura de diálogo en Ecuador. El Esta viernes, vez de la televisión la francesa. Confederación de Nacionalidades Indígenas anunció que no continuará las conversaciones con el Ejecutivo ante una supuesta falta de interés político para resolver los problemas del país. Exigió la dimisión del presidente Guillermo Lasso y pidió a la Asamblea Nacional que comience un juicio político de censura contra el mandatario. Señor Guillermo Lasso, presente su renuncia al país y dé un paso al costado frente
acusaciones que pesan sobre él y su círculo más cercano por supuesta estructura de corrupción en las empresas públicas. Pero el sábado el ministro de Gobierno, Enrique Galón, rechazó el pronunciamiento de la mayor organización indígena, que calificó de actitud antidemocrática y afirmó que el Ejecutivo iba a quedarse a la mesa de negociaciones. Este gobierno está ejecutando los acuerdos alcanzados con las organizaciones del movimiento indígena y le está dando seguimiento. Ya para este momento, los casos de corrupción empezaron a llover sobre el gobierno de Guillermo Lasso. Ustedes recordarán los Panama Papers. Vuelvo y repito, ¿qué puedes esperar de un banquero? No puede, está en su sistema, está en su ADN esta clase de cosas. ¿Había que sorprendernos acaso? No. Esto era cuestión de tiempo para que suceda y sucedió. Estamos hablando de un banquero, estamos hablando de alguien que vendió al país en el feriado bancario, estamos hablando de Guillermo Lasso, que no vaya a tener propiedades en paraísos fiscales. Por favor, por eso le digo también a la gente, uno tiene que ser más autocrítico también, porque estos tipos llegan a ser presidentes por el voto de la gente. Uno no puede votar a gente como este sinvergüenza. Vamos a ver. Ubicada remitida al jefe de Estado, explicó que su decisión era irrevocable y aseguró que estaba motivada por la nueva visión planteada por el gobierno nacional, la cual dista de sus objetivos iniciales al asumir el cargo de construir un país de oportunidades y encontrarnos por los derechos, expresó la exfuncionaria del gobierno. En este momento de cómo el gabinete que empezó con Guillermo Lasso ya se va descrebajando, se va desconstruyendo, se va destruyendo, es la palabra, porque obviamente nadie quiere ser parte de algo así. Ahora, nadie tampoco, porque hay quienes se quedan y hay, por ejemplo, casos como los de Sonnenholzer, que quiere ser vicepresidente de Lenín Moreno. Dice el que para servir al país. ¿Qué tanto sirvió? Yo pienso que no sirvió para nada, pero ahí estuvo, ¿no? Si un tipo así te invita a ser parte del gobierno, tú sales corriendo, pero así hay gente cara dura que no le importa ser parte de estas situaciones. Vamos a ver entonces el siguiente video que les tengo. Hasta ahorita ya hemos visto a la BBC, ya hemos visto a la televisión francesa. Estoy tratando de traer, como les decía, otras voces para que vayamos poniéndonos más pluralistas en ese sentido. Vamos a algo que es muy real en la situación del gobierno de Guillermo Lasso. Que es la crisis carcelaria. Vamos a ver qué nos dice. Esta es televisión mexicana, me parece. Mira, Pedro, desde el año 2021, cerca, o al menos 450 personas privadas de la libertad han sido asesinadas en el Ecuador en 12 masacres carcelarias. La más reciente ocurrió este fin de semana pasado en la penitenciaría de Guayaquil. Guayaquil es el puerto económico del Ecuador, y resultaron 31 personas muertas, la mayoría descuartizadas, es decir, se trató de una matanza brutal. Ya en el 2021, en esta misma penitenciaría, se había producido una matanza que había dejado 61 personas muertas, y a este motín que se produce el sábado pasado se suma que 13 cárceles entraron en huelga de hambre y se retuvo a 100 policías penitenciarios. Sin embargo, esto solamente es la punta del iceberg. Después de ser el segundo país más seguro de América Latina, hoy Ecuador es prácticamente un país ingobernable, una tierra de nadie. Es un país completamente controlado por las bandas delictivas en el que el gobierno evidentemente no responde. Secuestros, bombas, feminicidios, asesinatos pasaron a convertirse en una actividad casi cotidiana en el Ecuador. Entonces no se trata solamente de un hecho aislado. Los motines carcelarios son el resultado de la ausencia del Estado, son el resultado de la falta de una política de seguridad integral y, por supuesto, de la corrupción. No se explica cómo se produce un motín de semejante tamaño sin que la policía logre intervenir, si no hay algún acuerdo, alguna corruptela con las autoridades para que además puedan pasar tanto armamento a la cárcel.
Muchos países de América Latina, no solamente Ecuador, no han entendido que el respeto a los derechos humanos es lo que mantiene en paz a las cárceles, evidentemente acompañado, como mencionaba, pues de una política de seguridad integral. No podemos garantizar seguridad si no hay derechos, el resto son puros paños de agua tibia y terminan cobrando factura, como está sucediendo hoy en el Ecuador. Pero si además revisamos las cifras en su conjunto, las proyecciones en el Ecuador nos dicen que así como van los números, va a cerrar el año, va a cerrar el 2023, siendo el país más violento de América Latina con 38 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, superando a países inclusive como Colombia, como México, y estamos hablando de un país relativamente pequeño, 17 millones de habitantes. Ahora, desde el 2022 también se han producido 16 ataques violentos contra políticos y candidatos en Ecuador, de los cuales 7 han terminado en asesinatos. La semana pasada, ustedes también lo reportaron, asesinaron a uno de los alcaldes más importantes del Ecuador, el alcalde de Manta, Agustín Untriago, a plena luz del día mientras visitaba una obra en su ciudad. Además, estamos en plena época electoral. Recordemos que el 20 de agosto el Ecuador va a elegir presidente y asamblea legislativa. Sí. El riesgo de que se produzca un nuevo asesinato, un nuevo atentado, pues va a aumentar. Entonces parece que ser político en Ecuador se convirtió en una actividad de altísimo riesgo. Oye, Daniela, además, y respecto a esto que mencionas, para no dejarlo pasar solamente, ¿el resultado de las elecciones podría llegar a cambiar la situación de seguridad de Ecuador? Mira, la demanda hoy en el Ecuador, además en otros rubros como empleo, como salud, existe, pero sobre todo es el tema de seguridad. Es un tema bastante difícil porque la papa caliente le va a quedar a un gobierno que solo va a gobernar 1 año y medio. Recordemos que Guillermo Lasso disolvió la asamblea y está gobernando bajo decreto 6 meses, pero el siguiente presidente o presidenta del Ecuador solamente va a gobernar 1 año y medio, que es lo que le quedaba de mandato a Guillermo Lasso. Entonces, se pueden sentar las bases, digamos, para reconstruir el sistema de seguridad en general, para institucionalizar nuevamente el Estado en Ecuador, que eso es lo que está pasando, pero se antoja bastante difícil que en 1 año y medio puedas resolver una crisis de estas magnitudes. Claro. Entonces, pues, ¿qué le espera al pueblo de Ecuador? Mira, el panorama es tremendo. Si uno revisa, los asesinatos han aumentado un 58%, las extorsiones y los secuestros casi en un 300%. Pero no solamente seguridad, o sea, yo quiero ser muy insistente en que no es solamente una ausencia de política integral de seguridad. Esto sucede cuando tú desmantelas el Estado, esto sucede cuando no atiendes otras prioridades de la gente. En el Ecuador no solamente se desmanteló el sistema de seguridad que funcionaba bastante bien bajo los 2 gobiernos del expresidente Rafael Correa, sino que además dejaste de atender sectores como salud, sectores como pensiones, sectores como empleo, y eso evidentemente tiene incidencia en los índices de criminalidad que hoy vive el Ecuador. Así que al próximo presidente o presidenta le va a tocar cuesta arriba resolver el tema. Digamos, la candidata que encabeza hoy las encuestas es la candidata de la Revolución Ciudadana, del mismo expresidente Rafael Correa, que digamos ya demostró que sabe cómo implementar un plan de seguridad, pero sí va a resultar muy difícil que en 1 año y medio puedas resolver esta situación. Claro, para cualquiera sin duda será difícil. Gracias, Daniela, te vemos la siguiente semana. Bueno, para que vean que yo no me escondo detrás de un sesgo informativo. Ustedes lo escucharon, el presidente Correa, la Revolución Ciudadana, va encabezando Luisa González, lo mencionó como 2 o 3 veces el presidente Rafael Correa. Ecuador es el segundo país con mejor sistema de seguridad. Ella es colombiana. No quiero decir que por eso no pueda hablar, ¿verdad? Pero hay cosas que ella no está diciendo. Que Ecuador fue un país seguro durante el gobierno de Correa, discutible. Que hubo acuerdos entre las bandas criminales y el gobierno para que ellos hagan su trabajo bajo el agua y la ciudadanía mire hacia otro lado, eso sí, todos lo sabemos. Acuérdense de Rafael Correa yendo a España para reunirse con los Latin Kings, ¿verdad? Incluso alguno de los asambleístas de la Revolución Ciudadana fue un ex miembro de los Latin Kings, solamente para decirlo menos. Luego,
En una parte del video enfocan a la penitenciaría del Litoral y se ve un cartel del número 6 de los socialcristianos. Yo pensé que era el edificio de un centro, digámoslo así, del Partido Social Cristiano, pero era la penitenciaría del Litoral. Se parecen tanto, hay tanto ratero ahí adentro que yo pensé realmente que era uno de los centros desde donde se dirige el Partido Social Cristiano. Volviendo a la señorita Daniela, me parece que se llama, difiero de su visión. Ella dice que en el gobierno de la Revolución Ciudadana se hicieron prácticamente todas las cosas bien. Difiero mucho de su punto de vista. Sí, hubo una gran inversión en cárceles, hubo una gran inversión en seguridad, pero lastimosamente los presos que debían estar presos, pero de veras presos, el uno se fugó a Bélgica y uno de los pocos que pagó fue el vicepresidente Jorge Glass. Yo creo que a más luces oscurecemos. Vamos a ver el siguiente video entonces con ustedes para seguir analizando este caos que es el gobierno, si se puede llamar así, de Guillermo Lasso. Vamos a ver otra vez a la BBC para que nos explique qué son los Pandora Papers. Revelan la riqueza oculta, elusión de impuestos y en algunos casos lavado de dinero por parte de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo. Mandatarios, expresidentes, políticos y celebridades han quedado salpicados por la publicación de la investigación. En este video te contamos más sobre los Pandora Papers y cómo involucran a presidentes y políticos de América Latina. Durante meses, más de 600 reporteros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en 117 países analizaron los archivos de 14 empresas de servicios financieros especializados en operaciones en paraísos fiscales. Los casi 12 millones de documentos analizados ponen al descubierto la ubicación de la riqueza y los mecanismos opacos utilizados por líderes mundiales, políticos y multimillonarios de todo el mundo para ocultar su riqueza. Y cómo hay todo un sistema conectado puesto en marcha para ayudar a los más poderosos a utilizar estos opacos mecanismos. Lakshmi Kumar, del grupo de expertos estadounidense Global Financial Integrity, explicó que estas personas pueden canalizar y desviar dinero y esconderlo, a menudo mediante el uso de empresas anónimas. Los Pandora Papers son una nueva filtración de las que han venido ocurriendo en los últimos años después de los archivos FinCEN, los Paradise Papers, Panama Papers y LuxLeaks. Pero lo que hace más relevante a esta última revelación es el alto perfil de los involucrados. Hablamos de 35 líderes de hoy y del pasado y más de 300 funcionarios públicos y celebridades ligados a cuentas offshore. Entre ellos hay 3 actuales jefes de Estado de América Latina: Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador; Sebastián Piñera, el presidente de Chile; y Luis Abinader, el presidente de República Dominicana. De lo que aparece sobre ellos... ¿Qué hay de nuevo en esta noticia? Nada. Ustedes y yo sabíamos que Guillermo Lasso tiene bancos en Panamá y bancos en Islas Caimán y bancos por todos los paraísos fiscales. Todos lo sabíamos. Ahora, que eso esté bien es otra cosa. Aquí hay una particularidad y es que estos hechos no son necesariamente ilegales, porque ellos hicieron todo un entramado de leyes, tanto del país que sale el dinero como al país que llega el dinero. Hicieron todo un entramado para ir lavando ese dinero, para que no pague impuestos de ese dinero. Entonces, legalmente está dentro de la legalidad, valga la redundancia, pero éticamente no está bien. Porque cuando están en campaña y te hablan de elevación de impuestos y se atacan entre candidatos sobre impuestos y que tu empresa, ¿no?, y que la tuya y que tu gobierno, le están viendo la cara. En la práctica lo hacen y es posible porque las leyes se los permiten. Las leyes que esos 137 asambleístas que no sirven para nada aprueban. No me van a decir que no. O estas leyes estaban hechas recién ahora.
Por favor, por favor. Es un buen video, véanlo. Les va a arrojar el mucha mecanismo luz. de ocultar dinero a través de una empresa offshore o extraterritorial. Los Pandora Papers revelan redes complejas de empresas que se establecen a través de las fronteras, lo que a menudo resulta en la propiedad oculta de dinero y activos. Por ejemplo, alguien puede tener una propiedad en un país X, pero la posee a través de una cadena de empresas offshore, es decir, con sede en otros países, generalmente paraísos fiscales. Los destinos más conocidos incluyen los territorios británicos de ultramar, como las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas, así como países como Suiza y Singapur. No se ha podido establecer cuánto dinero hay escondido bajo este mecanismo, pero según las estimaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, hablamos de una cifra que va desde los 5.6 billones de dólares hasta los 32 billones. Como ya mencionamos, 3 presidentes en activo en América Latina aparecen en las filtraciones y también ha habido reacción. Yo les había dicho justamente ayer que una buena derecha es, por ejemplo, Singapur. Singapur tiene una ley anticorrupción muy fuerte, muy estricta, puertas adentro. Estamos viendo que puertas afuera son mucho más flexibles y no me voy a desdecir, acabo de decir, no es ético. Pero puertas adentro, Singapur es muy exigente con sus ciudadanos y con sus instituciones. Ahora, Singapur no le pone la pistola a nadie para que lleve su dinero allá. Son ellos quienes abusan de las leyes y quienes defraudan a sus países de origen. Eso es traición. Pero Singapur, como exigirte que tú lleves tu dinero allá, no lo hace. Ahora, como les digo, voy a exponer el caso de Singapur aparte porque se puede desdibujar la imagen de un proyecto que es bastante interesante. Vamos al siguiente video para ir avanzando ya. Entonces ya vimos Guillermo Lasso en los Panama Papers. Ahora vamos a verlo en los Pandora Papers. Ya lo vimos en los Pandora Papers. Vamos a ir avanzando. Aquí están las investigaciones. Este es de la Deutsche Welle, la televisión alemana. Vamos a verlo. Revelaciones de los llamados papeles de Pandora. El Congreso de Ecuador votó este domingo a favor de una investigación para determinar si Lasso violó las leyes ecuatorianas al mantener patrimonio en paraísos fiscales. Según la informe investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas, el actual mandatario controló un entramado de 14 compañías offshores en Panamá y Estados Unidos, del que se deshizo de cara a su última candidatura presidencial. Lasso es, junto con el presidente chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader, uno de los 3 mandatarios latinoamericanos en activos implicados en el escándalo de los Pandora Papers. Y hay un político ecuatoriano que tiene especial interés en este escándalo que golpea al presidente Guillermo Lasso de Ecuador y exige incluso que el presidente renuncie. Se trata de su ex rival en la segunda vuelta, el ex candidato presidencial de Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, que nos recibe en Ciudad de México. Señor Arauz, muchas gracias por hablar con Deutsche Welle. Sea usted bienvenido. Y parto preguntándole inmediatamente, ¿tiene usted confianza en la investigación parlamentaria del presidente Lasso? Muy buenas noches, Jenny. Gracias por la invitación. Mira, los asambleístas leales a Lasso han votado en contra de la investigación. Sin embargo, el Pleno de la Asamblea, con muchos más votos, ha tomado la decisión de investigar. Esta es una decisión positiva, pero sin embargo tiene que ser contundente y rápida. La evidencia está ahí. Guillermo Lasso está en las portadas de todos los medios internacionales. Es una vergüenza para el país. Hay conmoción social. Un presidente sin legitimidad no puede seguir gobernando por 4 razones. Violó las reglas de la democracia, cometió evasión tributaria, testaferrismo al poner a sus familiares cercanos ahí como testaferros y perjurio, le mintió a la democracia, al Ecuador, al país. La mayoría de su tiempo ahora pasa reuniéndose con sus abogados para continuar ocultando sus propiedades. Por eso yo creo que la Asamblea tiene que tomar una decisión rápida y confío que así será y restaurará democráticamente al Ecuador. Quiero también informarles a nuestra audiencia que hemos ya pedido hace un tiempo entrevista con el presidente Guillermo Lasso. Hemos renovado ese pedido también para escuchar naturalmente su opinión respecto a estas denuncias que usted también ratifica, señor Arauz. En su opinión, ¿puede Ecuador resolver esto en solitario? Y se lo pregunto también porque ante la desconfianza institucional de la crisis del año 2019 que me tocó cubrir en Quito, Ecuador necesitó ayuda internacional.
Sí, yo creo que se necesita apoyo internacional. La Asamblea va a hacer pedidos a las distintas autoridades de gobierno para convalidar la información. Debe de ser pedidos a la autoridad tributaria, a la unidad antilavado, y estas entidades que son subordinadas al presidente necesitan protección internacional porque están investigando a su jefe. Lasso ya ha amenazado a las personas que ha dicho que van a escudriñar su patrimonio. Por eso he pedido a las Naciones Unidas para que garantice esta independencia. Por ejemplo, Carla Mera Proaño, la directora de la Unidad de Inteligencia Financiera, nombrada recientemente por Lasso, debe pedir toda la información al grupo Egmont, a Panamá, a Estados Unidos, a Canadá. Ella necesita protección. Estados Unidos ya ha mostrado que tiene la entrega para entregar toda esta información, que tiene la disposición para entregarla, y la Ley Federal de Registros Públicos recientemente aprobada en Estados Unidos lo obliga, así que se necesita apoyo internacional. Pero, señor Arauz, el presidente ya ha ofrecido responder a las preguntas de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y ha llamado incluso a la Contraloría a que investiguen sus cuentas. El presidente, es decir, ha manifestado ya su interés en que esto se aclare. ¿Por qué no son suficientes estos gestos para usted y para su partido? Mira, Lasso no ha transparentado nada. Lo que ha hecho es publicar documentos que ya estaban públicos desde el año pasado, septiembre, octubre del año pasado. Amenaza a quienes quieren investigar. El país no necesita generalidades, necesita documentos y detalles de las transacciones. Necesita ver por cuánto vendió, cuánto donó sus empresas, por qué puso a nombre de sus hijos y no pagó el impuesto a la herencia. Estas transacciones son simulaciones. Lasso ofrece el expediente de septiembre de 2020, que no incluye las nuevas revelaciones de Pandora Papers. Los anuncios que ha dado respecto a la Contraloría, la Comisión de Fiscalización, son apenas distractores y no son esfuerzos reales de transparentar todo este manejo opaco de ocultamiento y de evasión. Señor Arauz, usted ha pedido incluso que se adelante las elecciones allá en Ecuador, y hay quienes le reclaman a usted su interés personal, su interés político en que caiga el presidente Lasso. Ante ese escenario eventual, ¿tiene planes electorales usted? ¿Quiere ser usted quien reemplace al presidente Lasso? Yo no tengo ningún interés electoral, no quiero ni voy a ser candidato a nada, de nada. Yo pido la renuncia o la destitución de Lasso, no me interesa un proceso electoral nuevo. La renuncia, si es que tiene sangre en la cara, y si no, la destitución por parte de la Asamblea Nacional. No me interesa ser candidato. Yo me he especializado en los flujos financieros ilícitos. Este es un tema de mi especialización. Me he formado largos años para poder justamente estar en este momento contribuyendo con mi saber de forma patriótica con el Ecuador y también con el mundo. Aquí necesitamos avanzar. Lamentablemente el gobierno de Lasso me ha amenazado con investigaciones penales. Han dicho que me van a investigar mis antecedentes, cuando la noticia es él, no soy yo, por el simple hecho de mostrar las contradicciones que los medios ecuatorianos han ocultado. El consorcio de periodistas ICIJ debe tomar nota de lo que está ocurriendo en el Ecuador. Es una verdadera tristeza y da mucha pena que los medios ecuatorianos, que en teoría son miembros del consorcio, no estén indagando suficiente sobre una irregularidad tamaña como la que estamos viendo en el Ecuador. Señor Andrés Arauz, muchas gracias por esta entrevista desde Ciudad de México. Muchísimas gracias, Jet. Saludos. ¿Qué tal? Ay, ay, ay. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos, verdad? Andrés Arauz, un personaje de la casta política ecuatoriana, de los más selectos viñedos del correísmo para el mundo. Dice que da vergüenza internacional. Muy de acuerdo. No sé si igual o peor vergüenza que la que tenemos con Rafael Correa, prófugo de la justicia en Bélgica, con un sistema económico, o un plan económico, mejor dicho, que no funcionó en el Ecuador, y ahí dando cátedra en otros países. Nefastos, nefastos. Luego habla de que Lasso, en su afán de esconder propiedades, donó a sus hijos, a sus familiares, propiedades justamente para esconderlas. Bueno, yo le voy a hablar de la donación que le hizo Rafael Correa a su hijo Miguelito. Rafael Correa le donó a su hijo Miguelito la casa en la que ellos vivían en Monteserrín. Los que conocemos Quito sabemos que es una zona de clase alta de la ciudad. Rafael Correa lo hizo, está en el registro público, se puede
constatar fácilmente cómo Rafael Correa le dona la casa de Monteserrín a su hijo Miguelito, un niño, para, me imagino yo, no pagar la ley de plusvalías y la ley de herencias, como señalaba Arauz. Luego, Arauz sí señala algo que tiene razón, y es la presión y el conflicto de intereses de los funcionarios. Ahí es donde yo tengo una asignatura pendiente para la fiscal Diana Salazar. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Ahí sí no hay nada que decir. Y la policía también. La policía, los altos mandos se han encargado de seguirle el juego a Guillermo Lasso, y es así que desmantelaron el grupo de investigación que estaba llevando a cabo todas las pesquisas en torno a Guillermo Lasso. Eso sí es cierto. Luego habla Andrés Arauz de manejos opacos. El chiste se cuenta solo, manejos opacos. Usted va a hablar de manejos opacos, por favor. Luego sería bueno que sí le investiguen a Andrés Arauz para que despeje todas las dudas acerca de su paso por el Banco Central y cómo trabajó muy poco, se ausentó por largo tiempo, pero siempre cobraba su sueldo mensual. Eso sí sería bueno que despeje las dudas para que no quede por ahí algún vestigio de cuestionamiento hacia su inefable paso por el Banco Central del Ecuador. Luego al final dice: yo me he especializado en los flujos financieros ilícitos. Me he especializado largos años. Sí le creo. Para que Rafael Correa y todo su séquito lo hayan puesto de candidato presidencial y ahora de candidato a vicepresidente, es porque usted sabe mucho de flujos financieros ilícitos. Ahí sí le creo. Para estar con esos mafiosos codo a codo, hay que saber de eso y mucho más. Y luego dice una cosa que también es cierta. Habla sobre la complicidad de los medios de comunicación y cómo no indagan mucho más en los casos de corrupción. Eso sí es cierto. Pero pues eso es algo que ya se sabía. No digo que esté bien, pero ya se sabía. Ya se sabía. Los medios de comunicación estaban muy afines al gobierno de Guillermo Lasso, como estuvieron muy afines al gobierno de Lenín Moreno, y pues no le dieron mayor cobertura. Pero pasaba lo mismo en el correísmo. Ahí estaban los medios públicos, ahí estaban los medios incautados. Los medios incautados tenían una línea clara de información y de sesgo. Si no, pregúntenle a la vicepresidenta del binomio justamente de Jan Topic, ¿no? Diana Jacome, ella era presentadora de noticias de Gamavisión y férrea correísta, ¿no? Y ahora es binomio de un social cristiano. Eso habla del pacto claro entre Rafael Correa y Jaime Nebot. Ahora Nebot está peleado con Lasso, pero antes caminaban por Malecón 2000 de la mano. Tal vez ahora quieran irse para la aerovía. ¿Quién sabe? Eso con base a este video. Vamos a avanzar al siguiente. Hoy les he traído varios videos. El afán mío es darle mucha más amplitud a esta situación. Vamos a ver. Creo que ya vimos este. Antes de avanzar, quería puntualizar en la intervención de la muchacha colombiana, señorita colombiana Daniela, en un medio mexicano. Ella no decía todo sobre la coyuntura en la crisis de seguridad y la crisis carcelaria en Ecuador. Colombia tiene un proceso de paz muy avanzado que les ha costado muchos años, muchos muertos sobre todo, y bueno, mucho dinero también, pero eso es secundario. Los muertos y el tiempo perdido es lo que uno no puede recuperar. Un proceso de paz con las FARC, pero ese proceso de paz tiene cosas que no se dicen en público. Y una de esas cosas que no se dicen en público, pero que la gente sabe, por lógica, por sentido común,
es que las FARC, como ustedes saben, también se convirtió en un grupo narcodelictivo. Ellos se están desmovilizando en lo militar, más no en lo delictivo, que es lo que deja dinero. Y esos laboratorios, esas rutas del narcotráfico se desplazaron hacia el sur. Colombia, eso tiene de malo, que siempre que barre hacia el sur, ¿no? Siempre barre para afuera. Y entonces esos grupos son los que están ahora en Esmeraldas, en el oriente. Siempre han tenido presencia, ¿no? Siempre han tenido presencia, pero ahora más. Aprovechando un gobierno ineficaz, aprovechando un gobierno que tiene rabo de paja, aprovechando toda esa coyuntura, ahora tienen presencia en Ecuador. Crecieron mucho en el gobierno de Rafael Correa, mientras tenían estos pactos, ¿no?, de convivencia. Esta coyuntura no es cuestión del gobierno de Guillermo Lasso nomás, o de Lenín Moreno nomás. Esto viene de años atrás. Ella no dijo eso, ella no señaló eso. Ecuador también, aparte de su geografía pequeña y de también su descuidada fuerza militar, está rodeado de Colombia por un lado y de Perú por el otro lado. Eso hace difícil. No es una excusa, pero sí debería ella mencionar ese pequeño detalle, pequeñísimo detalle. Siendo ella colombiana, debería saber. Yo me imagino que sabe. No sé por qué no lo dijo. Tal vez porque perdió tiempo hablando mucho de la Revolución Ciudadana y de Correa y ta. Pero debía haberlo dicho. En honor a la verdad, hay que decirlo. Colombia, hoy por hoy, si ha mejorado en algo, es porque tiene muchas bases o campamentos militares norteamericanos que Correa se encargó de desmantelar en Ecuador. Solamente se lo dejo ahí para su análisis. Vamos entonces avanzando. Yo creo que por aquí va a ser el último video ya. Es jueves de Mirada Latinoamericana con nuestra colaboradora. Déjenme ver la crisis en el Ecuador. A ver. Sí, vamos a tener 2 videos más y creo que eso va a ser todo. A ver, vamos a ver. Crisis social. Bueno, vamos entonces avanzando por aquí. La llamada muerte cruzada, y con ello disolvió la Asamblea Nacional, un mecanismo contemplado en la Constitución de... Falta aquí un video que es importante para ponernos en contexto otra vez. Y lo tengo por aquí, yo sé que está por aquí. Aquí estás. Vamos a ver. Hola María Gracia, amigos televidentes, muy buenas tardes. Efectivamente, desde ayer por la tarde se había convocado a los medios de comunicación a una rueda de prensa en la que estaba previsto que el secretario anticorrupción, Luis Verde Soto... Ellos en este video están hablando sobre el caso del Gran Padrino, ¿no? Para ponernos en contexto, el caso de narcotráfico que envuelve al cuñado del presidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera, y al mejor amigo de Guillermo Lasso, Cherres, que fue asesinado. Qué conveniente, ¿no? Una muerte en medio de toda esta explosión de corrupción. Por eso digo que todos los gobiernos tienen rabo de paja y manos embarradas de sangre. En este caso no sangre inocente, pero sangre al fin. Y hace pocos minutos les tenemos la información ya a esta hora que se conoció a través de la Secretaría de Comunicación que Luis Verde Soto renunció a su cargo como secretario anticorrupción. En todo caso, nosotros hemos realizado un reportaje de lo que contiene este primer informe sobre la presunta corrupción en empresas públicas. Veamos. Aunque el secretario anticorrupción Luis Verde Soto nunca llegó a la rueda de prensa que él mismo convocó, el primer informe que preparó esa secretaría sobre los presuntos actos de corrupción cometidos en empresas estatales se hizo público. En este documento, Verde Soto señala que la secretaría que lidera deja de desempeñar un papel únicamente preventivo ante la corrupción. Y posteriormente se detallan ya las hipótesis de la existencia de presuntas irregularidades e ilícitos en empresas como Flopec, Selec, Senel y Petroecuador. Y aunque a lo largo del informe en varios párrafos se recalca que la información vertida no es en sí misma una prueba, se detalla el presunto modus operandi que se habría utilizado particularmente en Senel y Flopec. En cuanto a la Corporación Nacional de Electricidad, Senel,
El documento detalla que al operar como un monopolio se habría posibilitado a grupos corruptos acceder y utilizar información privilegiada en beneficio propio. Señala además que el grupo corrupto comprende el equipo de áreas técnicas y de apoyo, sus directivos de área y el gerente general. Finalmente indica que se presume que los beneficios corruptos se recolectan y entregan mediante cuotas ordenadas por la máxima autoridad o los operadores de confianza. Al referirse a la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana, Flopec, el informe destaca la existencia de posibles patrones de corrupción que se configuran a partir de la existencia del monopolio en el transporte, sumada a la discrecionalidad en la dirección y la operación de la empresa y a la carencia de un efectivo control respecto de su gestión y finanzas. Líneas antes justamente se detalla, por ejemplo, que Flopec opera con 12 buques de carga. De ellos, solo 2 son propiedad de la empresa, 4 son alquilados y los 6 restantes son aportados por un socio de la empresa. El informe además dice que Flopec incurre en gastos onerosos de alquiler de los buques y precisa que se trata de $30,000 por día frente a ofertas que no superan los 2/3 de ese valor. Según consta en el documento, toda esta información recabada por la Secretaría Anticorrupción será entregada a la Fiscalía y a los periodistas que así lo requieran. Este informe de 19 páginas también deberá llegar a manos de la Fiscalía para que se investiguen estas presuntas regularidades que son recabadas dentro de todas estas hojas. Estaremos al pendiente también de cuál será el pronunciamiento del gobierno respecto de quién ocupará esta Secretaría Anticorrupción tras la salida de Luis Verdesot. Ahí está, la corrupción campea a sus anchas en el desgobierno de Guillermo Lasso. Yo había dicho que este video era sobre el Gran Padrino, es sobre la corrupción en el CNEL y Flopec. Vamos a ver el del Gran Padrino. El del Gran Padrino es muy bueno y justamente nos trae a colación a alguien que ahora es, por la coyuntura, candidato presidencial. Vamos a ver, yo sé que estaba por aquí. Entre tanta corrupción, la verdad que uno hasta se desubica. Aquí estás. Y a esta hora quiero saludar al periodista de investigación Cristian Zurita, quien ha tenido la gentileza de compartir su criterio aquí en D-News con la audiencia latinoamericana sobre este grave caso que genera la expectativa del Ecuador y, por cierto, también de la comunidad internacional. Cristian, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Te saluda César García. Es un gusto, muchas gracias, un placer saludar con toda su audiencia, muy buenas tardes. Cristian, hemos visto que tú a través de tus redes sociales también has tenido un seguimiento permanente, además como periodista de investigación de este tema. Advertías que de este informe habían algunos árboles que se identificaban. Quisiera que nos expliques cuáles son las conclusiones a las cuales tú arribas de la revisión que has podido hacer de este informe que finalmente ha sido archivado por la Policía Nacional y la Fiscalía. Bueno, en realidad no hay conclusiones, no se puede llegar a concluir con un poco espacio de información que existe con respecto a este caso, que yo debo entender aún debe por esclarecerse, porque primero hay que tratar de obtener toda la información que se ha generado de carácter reservado con respecto a esta investigación que inició la Fiscalía. Y cuando lo hace la policía, a partir de las escuchas telefónicas que se hicieron, no por temas de inteligencia, sino por pedido judicial, porque sabían que existía una red que estaba interesada en traficar internacionalmente narcóticos hacia Europa, pues se pinchan o se hacen las escuchas necesarias a los teléfonos y existe una línea que determina la acción de los albaneses en base a una figura principal de alguien que no era conocido y no es conocido en la historia ecuatoriana, que se llama Dritan Jica, ¿sí? Dritan Jica es un albanés que tiene relaciones comerciales con el Ecuador aparentemente desde 2011. Y a partir de allí, policía, que realiza una serie de escuchas, determina que una de las personas cercanas a este albanés es justamente el señor Rubén Chévez. Ya se había determinado por una información de carácter extraoficial que había sido entregado a la Embajada de los Estados Unidos, específicamente al embajador de Estados Unidos,
¿sí? Por un informe elaborado por el asambleísta Fernando Villavicencio, en el cual se establecía ya la posibilidad de que exista una relación entre este albanés con el señor Rubén Chévez, que tiene el protagonismo por ser una persona por demás cercana al cuñado del actual presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, ¿no? Entonces, esta información que se había empezado a formar y que tiene su germen en julio de 2022, a partir de la publicación de unas fotografías en las cuales una serie de protagonistas ligados a la política ecuatoriana, con posibles protagonistas de la corrupción y otros posiblemente ligados a actos ligados al narcocrimen, y aparecen juntos en una piscina en Miami, pues disfrutando de una fiesta, y que estas personas estaban directamente relacionadas a posibles contratos en el sector de empresas públicas del Ecuador, específicamente el área energética eléctrica. De allí, pues, ha nacido toda esta investigación, la cual la policía le ha dado este seguimiento, por un lado, como digo, los albaneses, por otro lado, el seguimiento a Rubén Chévez y su círculo de relaciones, y por otro lado, las influencias que en cierto momento existió por parte de un general ahora retirado de la policía, que se llama Víctor Arau, que fue catalogado o señalado como un posible narcogeneral por la Embajada de los Estados Unidos, y que en ese momento solicitaba la ayuda de todo protagonista o influenciador posible ante el gobierno para que pueda él ser ascendido al grado de general inspector, el grado más alto en la policía. Por la experiencia Entonces, que tú tienes como periodista de investigación, quisiera consultarte, si bien no eres tú policía, tampoco fiscal, ¿había elementos de lo que tú manifiestas? Aún no hay conclusiones, pero hay varios elementos que tú mismo nos has descrito que permitirían que esta investigación continuara por encima de lo que se decidió, que era archivar este documento. De acuerdo a tu experiencia, ¿hay justificaciones para archivarlo? La única justificación para archivar este tipo de investigación es que exista un proceso de presión política u otro de carácter criminal. Es decir, que los fiscales y los jueces hayan sido tremendamente cohesionados para que pues dejen de investigar y por temor cierren la investigación. Y la otra posibilidad es que desde la política hayan conocido a quién se estaba investigando y qué es lo que se estaba descubriendo, y ellos hayan efectivamente obligado el cierre o el archivo de esta investigación. Muy importante Son esa los únicos dos caminos que existen. Yo no creo que existan otros. Muy importante ese aporte, Cristian. Ahora, te quiero preguntar desde la visión periodística, ¿cómo has recibido tú el mensaje del presidente de la República sobre la investigación de la Posta, la manera en la que él calificó la investigación y, por cierto, esta cadena nacional en la cual utilizó varios adjetivos señalando que había un libertinaje por encima de la libertad de expresión que él mismo había defendido? Tal vez ha hecho una referencia incorrecta al referirse que no se puede tratar así la libertad de expresión. Tal vez sean las formas periodísticas a las que él ha querido hacer referencia, y pues las ha enfrentado de la peor manera, ¿sí? Que nos recuerdan a gobiernos pasados que ha tenido agrias discusiones con la prensa. Yo espero que no pase de una agria discusión, ¿sí? A pesar de que ya existe de por medio un proceso judicial iniciado por el protagonista de este caso, que es el señor Danilo Carrera, que inició un proceso judicial contra los periodistas que han destapado este caso, y que pues está utilizando como motor dentro del proceso judicial al mismo abogado del presidente de la República, lo cual a mí me parece pues una condición inaceptable dentro de lo que significa enfrentar las denuncias de estas condiciones. Es decir, ataquen al mensajero. Es lo que hemos estado acostumbrados a ver en los últimos años, es básicamente atacar al mensajero, ¿sí? Porque simplemente no les gusta lo que está diciendo, y pues veamos hasta dónde llega. Yo espero que por la salud de la democracia, espero que por la salud del gobierno de Guillermo Lasso, solo sea una declaración que no pase de la frontalidad
¿sí? Que además él debe seguir respondiendo por estos temas. Él no ha respondido ni ha dejado en claridad meridiana de lo que significan las razones por las cuales este gobierno pudo haber influenciado a través de la Policía Nacional para que se cierre este caso, ¿sí? Yo ya he dicho y he señalado, con esto quisiera pasar a la pregunta que me empieza a hacer, es que el grupo de investigadores policiales que llevaba este caso fue disuelto por la comandante general de policía en octubre de 2021, es decir, aproximadamente a los 7 meses de las investigaciones. La pregunta es ¿por qué? ¿Y quién puede ordenar la disolución del equipo investigador y enviarlos a cualquier lugar para que efectivamente no se pueda determinar en lo que se hallan en esas condiciones, en esos momentos, ¿no? Entonces son respuestas que debe dar el mandatario. Ahora, el presidente también defendió a su familia en esta misma cadena nacional, defendió la gestión y el comportamiento de su cuñado, pero señaló que no había tenido, palabras textuales, la perspicacia para identificar a personas que querían hacerle daño o utilizarlo. De acuerdo a toda esta cadena de cosas que hemos escuchado, en las cuales en reiteradas... Muy buen video, se los sugiero, se los voy a dejar en la descripción del video mío, estos videos, muy buenos videos. Vamos a ver el último. El último ya nos pone de cara a lo que estamos viviendo en este momento. La muerte cruzada, ¿verdad? Explicada por la BBC de Inglaterra. Como les digo, muy buen video. Y sí, ustedes vieron. Por eso yo pienso que Boscán de la Posta tuvo que salir del país, Diana Monroy de Teleamazonas tuvo que salir del país. Esto debe ser en este momento parte de las investigaciones del asesinato de Fernando Villavicencio. Es que cuando peleas contra esta gente te expones tanto que sucede lo que sucede. Son mafia. Pablo Escobar lo dijo alguna vez, aquí los que estamos aquí no somos hermanitos de la caridad ni las monjitas del socorro, aquí somos mafiosos, somos delincuentes, somos malos, ¿verdad? Es lo que son y es a lo que se enfrenta el próximo gobierno. Vamos a ver cómo nos va en el proceso. Veamos entonces el video que analiza la muerte cruzada. Y con eso terminaríamos ya de analizar este periodo de Guillermo Lasso. Nefasto. Yo sé que uso mucho la palabra nefasto, pero es que no encuentro otra palabra para describir, ¿no? Puede ser asqueroso, puede ser, yo no sé, bajo. Es que los adjetivos para describir a esta calaña, a esta casta nefasta son los mismos casi siempre. Veamos entonces el video de la BBC. Sin precedentes. El presidente Guillermo Lasso decretó la llamada muerte cruzada y con ello disolvió la Asamblea Nacional, un mecanismo contemplado en la Constitución de Ecuador, con el que Lasso evitó una posible destitución en el juicio político en su contra por malversación de fondos públicos. Ahora Lasso podrá gobernar por decreto ante la ausencia de la Asamblea y el Consejo Nacional Electoral deberá convocar elecciones anticipadas para elegir a presidente, vicepresidente y legisladores en un plazo de 90 días. ¿Pero qué es la muerte cruzada y qué supone para Ecuador? De eso hablamos en este video. Como te decía, Ecuador está ante un escenario inédito porque es la primera vez que se aplica esta figura que fue incluida en la Constitución de 2008. Aunque sea usado como amenaza en momentos de tensión entre la Asamblea y el presidente, ningún mandatario la había firmado. Se le llama coloquialmente muerte cruzada porque el mecanismo contemplado en el artículo 148 aniquila a ambos, a la Asamblea Nacional y al presidente. Tanto Lasso como los legisladores se pueden presentar en las elecciones anticipadas, pero se arriesgan a perder el poder por la vía del voto popular. Bueno, ¿y qué ocurre mientras se convoca elecciones? Hasta que eso ocurra, el presidente se queda en su puesto, mientras que los 136 asambleístas ecuatorianos quedan despedidos de inmediato. De hecho, la Asamblea Nacional amaneció este miércoles. De todas maneras, no sirven para nada. Es una decisión democrática, no solo porque es constitucional,
sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Esta es la mejor decisión posible. En su decreto, Lasso invocó este artículo alegando la grave crisis política y conmoción interna que se vive en el país, que es una de las 3 causales por las que se puede decretar la muerte cruzada. Bueno, ¿y qué pasa ahora? Pues el Consejo Nacional Electoral debe convocar elecciones anticipadas en un plazo de 7 días que deberán ocurrir en los próximos 90 días. Quienes resulten electos no inician un nuevo periodo de 4 años, sino que completan el periodo interrumpido por la muerte cruzada hasta mayo de 2025. De aquí a que se realicen las elecciones, el presidente Lasso gobernará por decreto, aunque el gobierno solo podrá expedir decretos leyes de urgencia económica que tendrán que ser aprobados antes por la Corte Constitucional. Hay quienes critican este mecanismo y lo consideran antidemocrático porque deja al presidente gobernando solo, mientras el presidente Lasso asegura que es la manera constitucional de salir de la crisis. Para la oposición, en cambio, es el recurso del presidente para evitar una posible destitución. Recordemos que Lasso decretó la muerte cruzada tras haber comparecido ante los legisladores en la primera jornada del juicio político, en el que fue acusado de peculado o malversación de fondos, algo que Lasso ha negado y calificado como una maniobra política para desbancarlo. Por su parte, el expresidente Rafael Correa calificó la medida de ilegal. Es obvio que no existe ningún estado de conmoción interna, sino un juicio político en aplicación de la Constitución. En todo caso, es la gran oportunidad para mandar a la casa a Lasso, su gobierno y sus legisladores, escribió Correa en su perfil de Twitter. Pero el enfrentamiento de Lasso y la Asamblea viene de antes, incluso desde el inicio de su mandato, pues desde que ganó la presidencia en segunda vuelta, nunca ha contado con una bancada fuerte en la Asamblea. Muchos le critican que no ha sabido establecer alianzas que le permitan gobernar. En cambio, la oposición, compuesta por facciones de izquierda, de derecha y parte del movimiento indígena y del correísmo, que es el movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa, logró agruparse contra el gobierno. Un ejemplo de ello es que lograron los votos necesarios para seguir adelante con el juicio político. Y antes, ya Lasso había superado varios intentos de destitución iniciados en la Asamblea. Pero en realidad, en este momento, tanto Lasso como los legisladores depuestos se enfrentan a una crisis de legitimidad, ya que según los números, los ecuatorianos no aprueban ni a la Asamblea ni a su presidente. Según la encuestadora Perfiles de Opinión, la Asamblea de Ecuador tiene una popularidad por debajo del 6%, mientras que solo el 13,9% de los ecuatorianos aprueba la gestión del presidente Guillermo Lasso. La principal preocupación de los ecuatorianos ahora mismo es la grave crisis de seguridad en un país donde las muertes violentas se han multiplicado por 5 en los últimos 2 años. El país cerró 2022 con su peor registro de violencia criminal, con un 82% de incremento respecto al 2021, y es actualmente el país de América Latina donde más está creciendo la violencia, luego de ser, en la década pasada, el segundo país más seguro de la región. Este aumento de la violencia se da en el contexto de un incremento del narcotráfico en los últimos años, en los que Ecuador pasó de ser un país de tránsito a un centro de distribución de droga en América Latina. Pero según varios expertos, no solo es el narcotráfico el que ha hecho aumentar la inseguridad y la violencia, sino también la desigualdad y el aumento de la pobreza y de la pobreza extrema, que han aumentado en los últimos años y actualmente afectan a más de 1/3 de la población. Problemas a los que, según muchos ecuatorianos, ni el presidente ni la ahora disuelta Asamblea han podido dar solución. Si este video te ayudó a entender mejor lo que es la muerte cruzada. Creo que estuvo muy claro y con esto terminamos por el día de hoy. Les agradezco siempre su atención. Guillermo Lasso invoca la muerte cruzada no por un ejercicio de democracia. Usted y yo sabemos que es una mentira. Él sabe que de ese juicio político va a venir un juicio penal y no va a salir bien librado. Él lo sabe. Si los fiscales y la justicia actuaran en derecho. Cosa que en Ecuador no pasa todo el tiempo. Para mí, la muerte cruzada fue muy astuta por parte de Lasso, porque le da tiempo a organizar la huida y es como una bomba de humo, ¿no? Tiras la bomba de humo, esperas que se condense en el aire y cuando ya está bien espesa y nadie te ve, ahora sí, sales corriendo. Eso es lo que hizo Guillermo Lasso. Astuto, pero pues es un viejo zorro. Esto él no lo ha hecho por primera vez. Y eso es lo que hizo Guillermo Lasso con la muerte cruzada. Ahora,
De aquí en adelante analizaremos los binomios, que ya ustedes los conocen mejor que nadie. Y más que analizarlos es analizar sus propuestas y de mi parte sugerir algunas ideas. Yo creo que algunas les van a interesar bastante. Las he venido desarrollando no desde hace 2 semanas que empecé con el canal. Las tengo desarrollando desde 2020, más o menos, 2019-2020, que me interesé mucho por la política del Ecuador. Y he venido desarrollando algunas ideas en todos los ejes: seguridad, salud, educación, en todos los ejes. Entonces, voy a ir aportando eso. Y bueno, hasta aquí el análisis de un gobierno que, como ustedes se dieron cuenta, gastamos, digámoslo así, invertimos, digámoslo así, más tiempo analizando los actos de corrupción y los problemas del país que las cosas que hizo. Sí, no hizo nada, porque pues estaba muy ocupado cubriéndose la espalda por los actos de corrupción de los que ha sido protagonista. Les agradezco siempre por su tiempo. Quisiera decir que esto no va a volver a pasar, pero mientras los mismos sigan envueltos en política, vamos a seguir votando por otro Lasso, por otro Lenín Moreno, por otro Rafael Correa, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante darle la oportunidad a gente nueva, pero nueva de verdad. No como Daniel Noboa, que viene de una familia que históricamente ha evadido impuestos a diestra y siniestra, que ha tenido negociaciones mafiosas, digámoslo así, con los productores de las materias primas. Digámoslo, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, con los productores del banano, ¿no? Negociaban a cierto monto por caja, y luego cuando ya lo estaban entregando iba él y decía, no, vamos a pagarte tanto. La gente tenía ya que estar ahí, ya que había pagado el flete y todo, pues darles a lo que ellos querían pagar. Daniel Noboa no sabe cuánto cuesta un litro de leche, nunca ha pedido un trabajo, nunca ha hecho una carpeta, nunca ha ido a una entrevista de trabajo, nunca lo han asaltado en su vida, él no sabe, nunca se ha subido a un bus de servicio público. Gente así no puede gobernar el país. Sería darse un tiro en la pierna uno mismo, sinceramente. Espero que ya tengan la decisión al menos meditada un poco más. Si no la tienen, todavía hay unos días más para meditar y para sopesar las opciones. Yo sé que no hay mucho donde escoger. Lastimosamente, nos toca escoger siempre de lo peor. Yo digo que es como lanzar una red hacia el río Machángara. Los que conocen Quito, que es donde todos los desperdicios de la ciudad van, pues es así. Nuestra clase política es así. Lanzas la red al río Machángara y lo único que sacas es, ya ustedes saben. Les agradezco mucho por su tiempo, gracias por su atención. Un video especialmente largo, pero les voy a poner la descripción de los videos para que ustedes los miren si tienen tiempo. Otra vez, gracias por su atención. Siempre son bienvenidos y nos vamos a estar viendo pronto, porque ya tengo que analizar con ustedes lo que les había dicho. Binomios, propuestas y añadir mis sugerencias, mis humildes sugerencias y opiniones a esta coyuntura especialmente complicada. Gracias de nuevo por su tiempo y nos estamos viendo muy pronto. Que les vaya muy bien, cuídense mucho y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias.